Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el margen en que estés viendo la presentación. Bueno, chicos, la semana pasada estuvimos revisando la situación de Frédéric, no es cierto, de Pierre Bourdieu, en el cual habla de una formación social dentro de la educación. Tu primera tarea era investigar vida y obra de Bourdieu. Como estuviste revisando, era un sociólogo. Se enfocaba en aspectos capitales y en aspectos institucionales dentro de una persona, que siempre el capital, siempre la sociedad, siempre la situación empresarial, la situación instructiva va a cambiar la conducta del ser humano. En esta cuestión de conducta, él enfocó un aspecto importante dentro de su investigación en referente a la cuestión de aspectos educativos. En este punto, si viste y revisaste, te di posteriormente la introducción de la educación tradicional nuevamente, en que el alumno es una cuestión dominada por la pedagogía. ¿A qué se refiere dominada? Que el mismo sistema te va a trabajar situaciones, qué es lo que quieres que aprendas, cómo lo quieres que aprendas. El otro dice que el maestro es una autoridad máxima. Lo vimos en la situación dominante de la educación tradicional. No existe una retroalimentación crítica de ambas partes, solamente se da la situación de absorber el conocimiento por parte del docente, nada más. Y por último, el salón de clases consiente un reglamento. ¿Para qué sirve un reglamento? Lo menciona Bourdieu, para regular conductas dentro de una sociedad y que esas conductas sean adecuadas para la sociedad. ¿Ok? En este punto son reglas sociales que todos conocemos, el no pararse, no sentarse, no gritar, cuando al fin y al cabo sabemos que en una situación modernista, en una educación moderna, estructurada, sabemos que el ruido es un factor importante que se está desarrollando como tal. Posteriormente, en la tercera diapositiva, te explico la teoría de Bourdieu de manera general. En esta teoría menciona una frase que dice: la educación en el capital cultural que surge de la reproducción social y cultural, pues de ahí surgen las bases educativas, cuya clave del éxito está en la escuela. Recordemos si estamos hablando de situaciones sociales y situaciones culturales, costumbres, tradiciones y conductas. En eso se refiere la situación de Bourdieu, que toda la educación del sistema en su época la enfocó que estaba estructurada algo cuadrático y no era la manera adecuada para trabajar al ser humano. O sea, él menciona que el alumno era una persona moldeable y que la situación del capital, aquí menciona el capital cultural, él lo menciona que es la escuela y que él maneja la estructura de cómo hacerlo. Y otra situación social es la familia. Entonces, si tenemos una familia arraigada, una situación reprimida, la educación y la conducta del niño lo reprime y el aprendizaje se vuelve reprimido. Es ahí donde maneja la conducta de Bourdieu. Posteriormente te voy desglosando cada una y dice que la escuela y la familia fabrican personas pensantes, mas sin embargo por sus condiciones de reglas y conductas reprimen, encierran, retraen la información del conocimiento e incluso no dejan explotar esas habilidades. Bourdieu menciona que esa burbuja que trata de tener el mismo sistema hace que el mismo alumno no saque su potencial y no desarrolle las habilidades como tal. Posteriormente, en la siguiente diapositiva te explico del rendimiento académico. Es ahí donde te digo, no deja el mismo capital hacer que el alumno explore, que el alumno identifique, como has visto en una educación modernista o nueva, la situación de la educación es que el alumno explore, critique, sea autodidáctico, más sin embargo aquí ocasiona Bourdieu que la situación social apaga la chispa del alumno, así lo pondremos, apaga la chispa y su rendimiento no es bueno, su rendimiento es muy bajo. Y por último, nos vamos a la situación de sus hábitos. Sus hábitos son las carencias en que el sistema no deja dar. Son sus miedos, sus inseguridades, que eso lo etiqueta a nosotros como un carente de aptitudes, como un carente de habilidades, con un desorden de interés escolar, cuando nosotros, ahí lo menciona Bourdieu, el hábitus es el que el alumno ya no tiene la chispa para educativo,
se enfoca a que sabe que 2 y 2 son 4, se enfoca a que es callarse, se enfoca a que es sentarse, sabe que es reproducción y memorización, sabe lo que es una situación mecánica, no sabe la situación educativa como tal. Y por último, ahí dice que tal vez la convivencia familiar es también lo que ocasiona este punto, como se los venía mencionando al principio. En la parte número 2, en la tarea número 2, viene la parte del video, en donde te explica una persona externa la cuestión de Bourdieu y viene una entrevista de Bourdieu donde le van cuestionando la cuestión de su teoría, valga la redundancia, van preguntando la cuestión de su teoría y va comentando la relación en cómo hay que trabajarlo. Pon atención y qué bueno que lo hiciste en esta parte del video, que va subiendo la actividad de la plataforma y con ello creo que el video es muy claro y reestructura todo lo que te acabo de decir, que en cuestiones sociales, en cuestiones institucionales, el mismo sistema no deja avanzar. Es lo que dice Bourdieu. El mismo sistema te encasilla, el mismo sistema quiere que pienses de una manera y trabajas de otra. Es ahí donde trabaja la situación de la pedagogía de Bourdieu, estructura que no es la forma adecuada, tenemos que hacer lo contrario a esto. En esta forma contraria vuelve a ser una educación modernista, nueva, más sin embargo en su época, lo relaciona a su época que no es la acorde para trabajarlo, que no es la manera adecuada. Y razón tiene porque estamos hablando de un enfoque social, cuando él era el sociólogo encargado de revisar esa parte, nada que ver con pedagogía, pero su teoría abarcó un aspecto educativo muy importante de analizar. ¿Ok? Para la tercera semana vamos a trabajar la situación de la educación en México. Vamos a ver la educación modernista de México. Vamos a ver cómo se transformó la situación de nuestro país. Viene aquí la situación de contextos, viene la situación educativa, viene un personaje importante en México que sin ese personaje no hubiéramos tratado una educación de calidad, una educación redituable en el siglo pasado. Sin él, la educación hubiera estado muy deplorable. Trabajamos que investigues algunas cosas, vienen imágenes, vienen que hagas tareas, cuadros comparativos y demás, y viene que viene la situación del proyecto. Ahí en la situación del proyecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar una lectura, no todo el libro porque es un libro muy extenso, pero lo vamos a revisar, ¿ok? Voy a subir ya el proyecto como tal para que lo vayas revisando, vayas analizando y voy a darte las hojas en específicas para trabajarlo, ¿ok? Es un libro llamado El artículo tercero a sus 100 años de la promulgación. Es un libro, al fin de cuentas, con un enfoque tal vez político, pero nos habla que si en realidad las palabras rembombantes que tiene este artículo están de manera actuadas dentro del sistema. Es importante la lectura de esto porque lo vas checando, lo vas revisando. Te digo, no lo vamos a leer de manera general, porque la verdad sí es un libro muy, muy amplio. Estoy hablando que el libro tiene casi 300 páginas, no lo vamos a leer de esa manera, vamos a trabajar solamente el artículo parte 4, no me acuerdo bien, ahí lo tengo anotado, ya te lo vas a revisar en la plataforma, pero sí es importante que lo vayas revisando. Ok, ese es tu proyecto como tal, una información del ensayo. Ojo, checa la estructura del ensayo. Introducción, desarrollo y cierre. Siempre en un enfoque positivo, negativo, dando tu opinión. No quiero ver situaciones mal de los ensayos. Los que me han mandado han estado regulares, no me quejo, pero sí es importante que le ponemos un poquito más de cliché para poderlo evaluar, ¿ok? Y nuevamente, muchas gracias por la situación del video y creo que doy la bienvenida a una nueva compañerita que está en plataforma. Ya tendrá que cuestión de ponerse de acuerdo, ya vienen las tareas desprogramadas, entonces le mandaré las diapositivas de manera individual y me dará los trabajos aparte, ¿ok? Entonces un gusto saludarlas, ahora somos dos y cualquier duda, cuestión y pregunta estamos a sus órdenes. Un gusto verlas.